estadística con ese 86% que opinan, ¿no? Que la comunicación es realmente un pilar a la hora de desarrollar sus tareas en los lugares de trabajo. Empezamos con nuestro debate, en este caso, pues con Raquel. Raquel, lo de ser un buen comunicador, ¿esto tú qué crees desde tu punto de vista? ¿Se nace o eso se hace en el camino? Yo creo que las dos. Por una parte, puedes nacer con esa habilidad, ¿no? Para comunicar, tienes una personalidad más extrovertida, te cuesta menos relacionarte con las personas, establecer vínculos. Y luego hay otras personas que depende también de la educación que tengan tanto en casa como también en los colegios, pues se van desarrollando en mayor o menor medida. Yo te puedo hablar desde mi propio caso de que yo era una persona que no hablaba absolutamente nada, era muy tímida y entonces ahora mismo, después de 4 años trabajando, ¿no? en este emprendimiento y lo que es la comunicación, he mejorado bastante esa parte, ¿no? De no hablar nada a tener un programa de radio, pues hay una gran diferencia. Pero claro, o sea, eres la gran evidencia, ¿no? De que también se puede aprender. Sí, al fin y al cabo, pues la práctica es el maestro y todo es ponerse, ¿no? Es ir pues pasando tus límites y decir, bueno, pues a lo mejor me da vergüenza ir a este networking porque quizás no conozco a nadie, pero realmente tengo que establecer conexiones con estas personas para que también me lleguen a mis objetivos, ¿no? Que realmente es eso, es facturar, es hacer crecer tu empresa y solo no lo puedes hacer. Necesitas también a más personas, hacerte tu red de contactos y para ello la comunicación es muy importante. Ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, Sebi, ¿tú qué opinas acerca de esta pregunta? Bueno, y también de los datos que acabo de compartir con vosotros, ese 86%, ¿no? de empleados ejecutivos que opinan que le dan tanta importancia y un valor, ¿no? muy alto, porque un 86% es un porcentaje bastante alto a la comunicación en sus lugares de trabajo. No sé si Pues, queréis. pues Dime. estoy completamente de acuerdo, Nayi, con lo que has dicho y completamente de acuerdo con lo que dice Raquel. Y ojalá esos ejecutivos que dicen que la comunicación es muy importante, luego demuestren que la comunicación es muy importante en sus empresas. En cuanto a la comunicación, ¿se nace o se hace un comunicador o se aprende? Pues bueno, pues también coincido con Raquel. Con unas cualidades innatas se nace, pero creo que es más importante lo que uno hace para comunicar bien. Por ejemplo, aprender herramientas para elaborar un buen discurso, un buen argumento, saber argumentar bien, ¿no? Lo que implica conocer el lenguaje perfectamente, conocer tu interlocutor. Ahí queda muy bien también lo que ha dicho una de las participantes, creo que ha sido Cristina, ¿no? La empatía, conocer a las personas para saber cómo tratar o cómo comunicar a esas personas. Y después tener una capacidad importante de aprendizaje, en aprender, además de argumentar, a decirlo correctamente, a utilizar los lenguajes de la comunicación, el lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal que comunica más incluso que el lenguaje verbal. Ujú. Efectivamente, de verdad. Hay veces que las palabras sobran, ¿no? En ciertos contextos. Sin lugar a dudas, ten en cuenta que llevamos hablando el ser humano como 200.000 años aproximadamente. Ujú. Y sin embargo, los gestos los llevamos haciendo desde hace, no sé si 2 o 3 millones de años. Entonces, tenemos en nuestro ADN más incrustado lo que es la forma de expresarnos que la voz que proponemos para expresar lo que queremos. Los gestos son muy evidentes. Tú no puedes contradecir un gesto. Sin embargo, sí puedes mentir con la palabra. Wow. Eso que dices es, pues eso, es que es así. Es así. Muchas veces hay muchas dinámicas que tú, ¿no? Como especialista también, siendo coach y entrenador y estas cosas, incluso muchas veces decimos sí y estamos diciendo inconscientemente no con la cabeza. O Así decimos es. sí, pero en vez de dar el paso hacia adelante, damos el paso hacia atrás, ¿no? O sea que al Totalmente. final está todo súper atado y relacionado, pero no nos damos cuenta de ello. Bueno, Exactamente. pues a colación de esto que trae Sebi, os lanzo la pregunta, ¿no? Si quieres enlazarla y luego ya la enlaza Raquel,
ya que hemos dicho que nuestra parte física es indispensable a la hora de transmitir y comunicar, ¿qué papel juega nuestra parte emocional a la hora de comunicarnos con nuestro entorno laboral y luego con nuestro entorno personal? ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto a ti. Empiezas tú y luego le Bueno, damos paso. la parte emocional es vital, no solamente en la comunicación, sino en todo lo que tiene que ver con la persona. Yo creo que eh, nosotros debemos conocer nuestras emociones en primer lugar antes que todo, antes que comunicar, porque entendiendo nuestras emociones es muchísimo más fácil que entendamos la comunicación, la emoción, perdón, de los demás. Y cuando entendemos las emociones de los demás, sabremos cómo comunicar mejor hacia los demás, sabremos entender mejor a los otros. Entonces, la parte emocional, saber en qué estado emocional está la persona o las personas a las que nos estamos dirigiendo, es fundamental para elaborar ese argumento o esa tesis o ese discurso o ese argumento que sirva para que la persona me entienda mejor y para vincularme mejor y tratar que esa persona se vincule mejor a mí emocionalmente. En el momento en que enlazamos las emociones, estamos comunicando sin querer. Es mucho más fácil, ¿no? El poder transmitir, el estar abiertos tanto a que las cosas salgan y entren en igual medida, ¿no? Ese mensaje. Claro, si no hay comunicación emocional, si no comunicamos con emociones, lo único que hacemos es hablar, pero no sabemos en qué medida quien nos está escuchando recibe lo que yo quiero dar. Si solamente comunicamos por la voz, es solamente una voz, nada más, pero cuando metes emoción en la comunicación, cuando hablas con el corazón, es mucho más fácil llegar al corazón y a la mente de otras personas. Es hablar con sinceridad, es hablar con sentimientos, es sentir lo que dices para que la otra persona sienta lo que escucha también. Bonito, para que sienta lo que escucha. Me gusta esa parte. O sea, diríamos que lo que tú dices, hablar con palabras sería simplemente comunicar, y hablar desde ese sentimiento y esa emoción ya sería ese conectar, ¿no? El título de nuestro webinar de hoy. Exactamente, Nari, exactamente, eso es. Con la emoción conectamos. Muy bien. Bueno, pues y Raquel, ¿tú qué nos puedes decir este aporte que nos ha dado Sebi de que la comunicación va mucho más allá de las palabras, también envuelve todo lo que es nuestro cuerpo, la comunicación no verbal, paraverbal, y luego esas emociones? ¿Qué papel juegan esas emociones? O desde tu propia experiencia, ¿no? Que hayas vivido la parte emocional, ¿cómo la has desarrollado tú a la hora de comunicar en tus equipos y en tu entorno? Yo estoy de acuerdo con Sebi que conocerse a uno mismo es la base de todo, sobre todo para saber cuáles son las reacciones que vas a tener, ¿no? Y poder controlarlas o por lo menos llevarlas por otro lado, ¿no? Yo creo que le damos muy poca importancia al diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, porque nos decimos cosas que quizás no les diríamos a un amigo. Nos levantamos por la mañana, nos miramos al espejo y decimos, qué mala cara tienes, qué fea estás. Y tú eso realmente no se lo dices a una persona que quieres, pero a ti sí te lo dices, ¿no? Entonces eso al final produce un impacto, ¿no? En lo que es nuestro autoconcepto, nuestra confianza, y eso repercute también a la hora de ejecutar, ¿no? Tu proyecto, realmente en todos los ámbitos de tu vida. Entonces eso por una parte, que es el conocernos a nosotros, conocer nuestras emociones y cómo reaccionamos con ellas. Y luego, por otro lado, con los equipos, pues las emociones juegan un papel muy importante. Yo, por ejemplo, en la organización de eventos con TEDx, yo se lo comento a mi equipo que es que hay que saber llevar la presión y también los imprevistos. Te puede pasar cualquier cosa y siempre hay que mantener esa calma, ¿no? Entonces depende de la persona, de cómo sea esa persona, de las emociones que tenga, pues tienes que saber cómo intervenir en ese momento. Yo, por ejemplo, no sabía muy bien cómo era el timing, ¿no? De cuándo había que montar una cosa, desmontar otra, se están haciendo un lío, y vamos a ver, A, B, C, y se lo explicas así, porque es que en ese momento tú puedes explicarlo y explicarlo que al fin y al cabo los nervios no te están dejando escuchar. Entonces, dependiendo también en la situación que te encuentres y con la persona con la que te encuentres, tienes que saber qué lenguaje utilizar y cómo ir directo al grano para que al final cale el mensaje. Claro. O sea, lo que compartes ahora mismo es de bajo presión, ¿no? También es muy importante saber
qué emoción se está transmitiendo para que el mensaje llegue claro, ¿no? Y no se pierda en el camino, que no se sea arrastrado por esa emoción, que sea claro y específico, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues mira, esto que nos traes me viene al pelo para la siguiente pregunta, pero antes de lanzaros la siguiente pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta por el chat, chicas, Arancha, algún apunte, alguna cosilla. No, no, justamente ahora iba a recordar eso, que si tenéis cualquier pregunta o reflexión podéis compartirla por el chat. Bueno, pues gracias. Chicos, preguntad, los que estéis conectados, aprovecharos, que tenéis aquí a dos grandes profesionales, especialistas, y os pueden sacar dudas o dar herramientas. Bueno, pues Raquel, ahora empezamos contigo. Has sacado el tema de este diálogo interno, ¿no? De esta manera en que nos hablamos a nosotros mismos, que no sería la manera en que hablaríamos a nuestra mejor amiga, mejor amigo. ¿Qué herramientas o qué pautas podrías compartirnos ahora aquí en este directo a todos los que nos están escuchando y los que nos verán luego para poder gestionar ese diálogo interno? Porque a veces es tan automático, muchas veces es sin darnos cuenta y evidentemente repercute muchísimo a la hora de tomar nuestras decisiones, a la hora de comunicar nuestros pensamientos. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos trabajar en ellas? ¿Qué recursos nos puedes compartir, Raquel? Yo creo que el problema principal es que nos da miedo mirar hacia adentro porque está muy oscuro. Entonces siempre buscamos estar pues con un podcast puesto, con la televisión, que haya ruido porque no queremos escucharnos. Por eso realmente sería conocernos y ver lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Yo principalmente apuesto siempre por la terapia porque hay que ir de la mano de un profesional que sepa lo que está haciendo, pero también hay unas técnicas, ¿no? Porque no es solo ir a terapia y contarle tus penas y irte de allí, venga, ya me desahogué en una hora y me voy. No, luego tú tienes que hacer ese trabajo, llegar a conclusiones, sentarte, escribir, sobre todo los pensamientos recurrentes que tienes. Al fin y al cabo, los pensamientos son los que generan esas emociones y esas emociones determinan cómo nos comportamos. Entonces, ahí está la base, el conocernos, el escribir, la escritura terapéutica, que en mi caso ha sido fantástica para liberarnos y cuando lo escribes dices, wow, ¿no? Verlo escrito te hace tomar más conciencia de realmente tienes que tomar las riendas de tu vida y ponerle solución a ello. Bien, o sea, para resumirlo un poco, sería entonces, a ti te ha ayudado la escritura terapéutica, el ir Sí. acompañada de un terapeuta y Ujú. mirar un poquito hacia adentro, ¿no? Sí, sobre todo el quedarte muchas horas contigo, porque si no estás tú a gusto contigo mismo, quién va a disfrutar de tu compañía, ¿no? Claro, ¿no? El permitirte escuchar, ¿no? Exacto. Escucharte. Vale, Sebi, ¿qué tienes tú qué recurso o qué herramienta nos aportas aquí en esta pregunta, ¿no? De cómo comunicarnos y cómo hablarnos, ¿no? A nosotros mismos, cómo escucharnos a nosotros mismos. Bueno, pues lo primero es tenernos respeto. No podemos decirnos a nosotros mismos lo que no seríamos capaces de decir a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga, a nuestra pareja, a nuestra madre, ¿no? No. Y somos muy dados y yo creo que en el mundo hispano somos muy dados a eso, a decir, qué tonto soy, qué tonta soy. ¿Cómo que qué tonto soy? ¿Tú dirías a tu hijo, a tu madre, a tu hermano, a tu primo, qué tonta eres? ¿Por qué te lo dices a ti? Eso en primer lugar, es tenernos respeto. La persona más importante que tenemos con nosotros somos nosotros mismos. Y si no nos respetamos a nosotros, pues difícilmente vamos a respetar a los demás. Y después, desarrollar el diálogo interior, esa comunicación interior con el silencio. El silencio habla más de lo que queremos que hable y es incómodo. Un silencio es incómodo. De hecho, lo normal, llegamos a casa, estamos solos y enseguida prendemos la tele, ponemos música. Parece que nos estorba la soledad del silencio y el silencio acaba hablando. Yo cuando quiero reflexionar, acudo a la soledad de caminar, de caminar. Soy un enamorado de una actividad maravillosa que es el Camino de Santiago. No sé si lo conocen por América, el Camino de Santiago y lo hago solo. Y habla muchísimo. Sea Camino de Santiago, sea cualquier ruta
de senderismo, si quieres, que estás durante tiempo llevando tu propia vida, que es lo que llevas en el morral, en la mochila, con el esfuerzo de caminar, observando y salen cosas. Acaban saliendo pensamientos que ya no son tan recurrentes, sino son cosas nuevas, quizás formas distintas de ver situaciones que desde tu casa lo ves siempre igual. Y una vez que sales de tu entorno normal, caminas en silencio, en soledad, empieza a hablar la cabeza de verdad, empieza a hablar la cabeza. Esa es mi herramienta más utilizada y además que lo hago con frecuencia, porque mm, la única forma de poder cambiar es enfrentarse a uno mismo y conocerse a uno mismo. Si no, lo único que estás haciendo es de un espejo de lo que estás viendo, pero no estás viéndote a ti de forma auténtica y de forma natural. Wow, qué bonito, Sebi. O sea, para resumir un poco así como lo que nos ha compartido Raquel, entonces tú, como el recurso, ¿no? Como herramienta que nos regalas hoy aquí, que nos compartes, sería el permitirte tus momentos de silencio, ¿no? Sí, sí, Para que así eso es. Sí, porque el silencio habla, pero habla a veces a voces. No una hora de silencio. Un día de silencio, donde no haya nada. Nada. Tenemos a veces cierto vértigo a enfrentarnos a nosotros mismos. Y es ahí cuando nos conocemos. Y es ahí cuando surgen pensamientos que seguramente de otra forma no nos atrevemos a tener. Yo lo practico así. A lo mejor hay gente que lo hace. Por ejemplo, me parece muy creativo lo que ha dicho Raquel, lo de escribir. Me parece fantástico y súper creativo. Y yo además apoyaría y abundaría más en lo que dice Raquel de escribir el diario que no serías capaz de enseñar absolutamente a nadie. Una cosa que tú escribas y que el destino sea quemarlo, para que tengas la autenticidad y la fuerza de escribirte todo lo que sientes. Qué emoción, porque qué lo provoca. Insisto, nadie lo va a saber nada más que tú. Y todavía otra cosa más. ¿Cuántas personas serían capaces de hablarse en silencio mirándose al espejo? Mirándose a un espejo. Perdona, Sebi. Eh, por favor, podéis mutaros. Gracias, Teresa. Vale, ya Bueno, está, Sebi. eso, sí, lo que estamos diciendo, nadie, eso es. O sea, el silencio es brutal y el silencio te hace conocerte y es necesario estar en silencio para conocerse. Ok, vale. Pues nos quedamos con el respetarnos, que somos lo más importante de nuestra vida, y darte tus momentos de silencio. Muy bien, mira, 5 herramientas, 2 tú, 3 Raquel, y vamos sumando. Y como bien decís, cada uno que aplique la que le sirva. No tenéis que aplicarlas todas, ni todas os va a funcionar. Cada uno con la que más a gusto se sienta y con la que vaya viendo resultados. Así funciona Ujú. esto. Bueno, Sebi, aparte de la comunicación, ¿qué otra herramienta crees tú que es necesaria para motivar, inspirar y conectar con un entorno, con un equipo de trabajo? O incluso con una audiencia. Ujú. Conectar con un equipo de trabajo o motivar a un equipo de trabajo. Bueno, yo soy un firme defensor que no todo puede venir de lo que sale de dentro, ¿no? Hace poco he estado dando una conferencia en Sevilla y hablaba de la motivación y lo comparaba con el amor. Si estamos solamente pendientes de esos momentos iniciales del amor y no somos conscientes que no todos son como los 2, 3, 4, 6 primeros meses, pues vamos mal. Y eso pasa con la motivación. Si estamos pendientes solamente de los primeros momentos de lo que nos motiva algo, pues al final los motivos no siempre están ahí. Y entonces damos saltos de un lado para otro, ¿no? Y entonces yo creo que la motivación empieza siendo hasta manipulable. Sin embargo, la voluntad no. Por lo tanto, yo creo que la motivación hay que basarla muchas veces en dar motivos, buscar los motivos que originaron que yo esté en esta situación, en este momento, en este lugar, que tenga que motivar a una audiencia dando motivos
concretos de por qué 1, por qué 2, por qué 3, por qué A, por qué B, por qué C. Creo que es así. Ok. Entonces nos quedaríamos con, para que nuestro equipo funcione y haya conexión, una buena comunicación y unos grandes motivos. Buscar los motivos, efectivamente, y una gran dosis también de voluntad. La voluntad es algo de lo que se habla poco. Y no Sí, podemos estar permitiéndonos que ahora que no tengo voluntad no hago tal o cual cosa que tengo que hacer. O sea, somos humanos y no solamente nos viene la voluntad de dentro. A veces tenemos que poner también razón. No solamente tenemos que poner emociones, también tenemos que poner razones. Y es lo que nos hace progresar. Por lo tanto, motivación sí, eh, y voluntad también, que no se olvide. claro que sí, claro que sí. No debemos olvidar que al final la motivación es ese impulso, pero para mantenerse en marcha se Exacto, requieren más exacto. herramientas porque el impulso pues se pierde. Exacto. Muy bien. Bueno, y Raquel, ¿qué nos puedes aportar tú en esta pregunta, ¿no? Aparte de una buena comunicación, ¿qué otro recurso, qué otra herramienta es necesaria para inspirar, motivar o conectar con tu entorno y y en tu trabajo? Yo creo que es fundamental el ejemplo y la empatía. El ejemplo Totalmente. porque cuando tú tienes arrastre y empuje, van detrás de ti. Yo lo veo con mi equipo de que tiene una empatía tremenda, es decir, se lo está currando, si ella se lo curra, nosotros también curramos y por lo cual nos motivamos entre todos y ahí se genera una sinergia que hace que haya unos buenos resultados, ¿no? Y también pues la empatía, ¿no? El sentarte a hablar con el equipo, qué quieren, qué problemas tienen, ¿no? De, mira, tengo ahora mismo que conectarme a esto una hora, ¿a ti te importa? Pues mira, ¿no? Apártate un momentito, haces tú lo que tengas que hacer y ya cuando termines vienes, ¿no? Entonces, si tú puedes más o menos, como digo, mediar, ¿no? Como para que todas las partes estén contentas, ¿no? Y estén motivadas, pues al final te dan más, te dan mejores resultados, ¿no? Y eso se ve reflejado en todas las áreas. Entonces, para mí es muy importante tener un ejemplo, tener un líder, no ser jefe, sino que te vean a ti haciéndolo para que los demás digan, pues mira, merece la pena, porque no vas a estar tú ahí dando órdenes, ¿no? Mientras los demás están trabajando para algo que al fin y al cabo no es suyo, porque tenemos que recordar que están trabajando por cuenta ajena, que para lo que para ti es importante, porque tienes tu negocio, tienes que pagar tu autónomo, ellos están contratados, ellos van a seguir cobrando ese sueldo a final de mes, entonces tienes que buscar esa motivación que decía Sebi para que ellos también pongan su parte, no solamente el trabajar, ¿no? Sino también dar lo mejor de sí. Ujú. Muy Sí, bien, o sea, nos quedamos. yo Perdona. quería abundar también en eso que es que lo que has dicho es que es fantástico, Raquel. O sea, es el ejemplo, porque si en una comunicación hacia un público, hacia tu equipo, no pones ejemplo y solamente dices, te conviertes en una charlatana. Y no, ¿qué vas a comunicar? ¿Cómo se va la gente a fiar de ti si no eres ejemplo de lo que estás diciendo o de lo que estás exigiendo? El ejemplo es fundamental y forma parte de la empatía. Dicen que las palabras sí pueden ser muy convincentes, pero lo que arrastra es el ejemplo. Exactamente. O sea, que ya de este apartado nos quedamos entonces con la empatía, ¿no? El ejemplo y lo que nos dijo Sebi es que aparte de la motivación, unas grandes razones o motivos y Buscar motivos. y esa voluntad, ¿no? Ujú. De cierta manera, esa disciplina para mantenerse, ¿no? Claro, voluntad que es la voluntad para buscar los motivos de tener que hacer algo. A veces no apetece hacer algo que hace X tiempo te apasionaba con locura, pero tienes la voluntad para poder hacerlo porque tienes los motivos que te hacen ver que ese es el camino que quieres seguir. Ese es el camino que iniciaste con tu para qué. Que a veces el para qué se olvida cuando te desmotivas. Claro, Muy bien, Y chicos. cuando te desmotivas, entra en juego ya la disciplina y es lo que te hace seguir hacia adelante. eso es. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues mira, antes lo comentamos Seb y yo cuando estábamos en una pregunta anterior. Eh, Raquel, empieza tú para a ver si nos das otro punto de vista.
en cuanto, ¿qué diferencia hay entre conectar y comunicar? La diferencia para ti, la que tú ves. Yo creo que todas las personas tenemos esa capacidad de hablar, pero de comunicar puede ser, porque no es lo mismo hablar que comunicar, y ya de conectar es otra forma muy distinta. Para conectar tienes que tener empatía, que es un rasgo que nombraba Cristina al principio y que es fundamental para llegar a la audiencia. Porque yo te puedo decir algo, pero si no lo siento, es como que, como se oigo yo, ¿sabes? El mensaje no cala. Entonces hay una diferencia abismal entre que tú hables, comuniques y conectes. Son tres paradigmas totalmente diferentes. Hables, comuniques y conectes. ¿Podríamos decir que la intensidad va en el orden o la Sí, yo lo efectividad? pondría en ese orden de intensidad, sí, sí, porque para hablar no necesitas ninguna emoción, tú hablas y puedes tener una charla bacana sobre cualquier tema, de hablar por hablar, ¿no? Pero ya comunicar ya tiene que tener pues otras condiciones, ¿no? También otras emociones para llegar a la conexión. Es algo más complejo. Genial, genial. Sebi, Sí, ¿qué nos aportas aquí entre conectar y comunicar diferencias o relaciones? no, bueno, las diferencias son notables. Solamente comunica cuando eres capaz de hablar al corazón de la otra persona y hacer que la otra persona sienta lo que tú sientes y lo tenga en ese sentimiento y con convencimiento. Tú podrás hablar y se podrá hablar ante mucha o poca gente, pero la comunicación lleva implícita la conexión del corazón, la conexión emocional. Si eres capaz de hablar con emoción, estás comunicando. Si solamente dices palabras, pues es pues poco más que leer una noticia de prensa. Pero comunicar exige naturalidad, exige corazón, y en muchos casos exige hasta pasión, que es lo que puede arrancar en momentos críticos la motivación también. Ha salido la pasión, mira, tenía que salir, ¿no? Esa fuerza, esa potencia, ese siguiente nivel de Esa es la mi pasión, mi motivación, rollo de vida. claro. Sí, sí, porque si no sería demasiado lineal todo. Al No, final necesitamos aburrido. salir un poco de ese lineal. Bueno, pues mira, esto que habéis traído me parece genial porque ahora que estamos en la era digital, ¿no? Me gustaría saber vuestro punto de vista acerca de qué desafíos y oportunidades, ¿no? Nos esperan en esta actualidad, en esta era digital, para poder comunicar y conectar tanto en nuestro entorno laboral como con nuestras audiencias y entorno más cercano. Raquel, te cedo el paso. Venga. Pues yo creo que lo más importante en esta época es la diferenciación, porque hay mucho creador digital, mucha estrategia digital, también muchas personas que utilizan la estrategia digital y entonces tienes que tener un punto de diferenciación para decir por qué me contratas a mí y no a la otra persona, ¿no? Y muchas veces vemos las estrategias digitales, las herramientas, perdón, como una amenaza. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que va a quitar un montón de trabajos, que nos va a sustituir, que bueno, pues lo estamos viendo realmente como una amenaza en vez de una oportunidad, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, a mí no me va a redactar una demanda, por ejemplo, en el área legal, pero sí es verdad que si yo pongo, resúmeme esta sentencia, ¿no? Y me dice, ¿de qué va? ¿Qué artículos tiene? A mí me está ahorrando muchísimo trabajo. No significa que no me la lea, pero ya me está dando más tiempo para yo dedicar otra cosa y prepararla de otra manera, ¿no? Entonces, más allá de utilizarla, de verla como una amenaza que nos va a quitar trabajo, sino ponerla como una aliada, igual que con el contenido digital, ¿no? Dices, bueno, pues prográmame los posts, ¿qué puedo hablar sobre este tema? Y entonces te da unas pinceladas. Una cosa es que tú copias y pegues, que eso se nota muchísimo, que no está personalizado, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no está poniendo esa emoción que es necesaria para la comunicación, pero sí te da como un brainstorming, ¿no? Lo acelera para tú saber por dónde ir y ya luego a partir de ahí tú redactarlo, pero no lo vería como un sustituto de la creatividad ni tampoco de cualquier persona.
Tú simplemente lo ves como un simplificador, ¿no? Te lo hace fácil. Sí, una herramienta que ahorra trabajo en tareas que quizás te requieran más, pero depende del punto de vista de lo que lo mires, ¿no? Como todo en la vida. Claro. Bueno, eso en cuanto a técnica, ¿no? A resultados y a desarrollar, pero en cuanto a conectar, A conectar, yo creo que hay mucho contenido en línea, pero no todo llega a conectar. Por lo mismo que hablábamos anteriormente, que está unido, que es que tienes que llevar una emoción. Una cosa es que tú te pongas el móvil a grabar y hagas un Reels, y otra cosa es que llegues a conectar. Yo, por ejemplo, con No me cuentes cuentos, que es el programa de radio, pues mi intención es que a través de las historias que cuentan tanto los emprendedores y los empresarios de cómo han vivido todo ese proceso del emprendimiento, es que se vean reflejados, ¿no? Y a través luego de los colaboradores que puedan recurrir a ellos, de, ay, mira, pues a mí me está pasando esto, me siento reconocido en esta situación, bueno, pues puedo acceder a esta colaboradora que es experta en coaching empresarial o negociación, o a la psicóloga o a la coach de vida cuando son relaciones personales, ¿no? Entonces son como las tres aristas en las que se basa el programa de bienestar y emprendimiento, y que al fin y al cabo quiere reflejar eso, el que la persona se detecte que tiene ese reto, por no llamarlo problema, vamos a llamarlo reto a superar. al final podríamos decir, ¿no? Que aunque nos subamos a la ola digital, aunque la hagamos nuestra aliada, que aunque no veamos de cierta manera, bueno, problemas, ¿no? No digamos que problemas, sino que la veamos en todo lo contrario como una gran generadora de oportunidades, por eso que tú dices, de acelerar el trabajo, de hacerlo fácil, de ampliar el abanico, le sigue faltando esa emoción que hablábamos antes, ¿no? Esos sentimientos para poder conectar con nuestro equipo, con nuestra audiencia, con nuestro entorno, Ujú. ¿no? Sí, 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 exactamente. Hay que llegar a generar esa emoción. Vale. Bueno, Sebi, ¿tú qué nos aportas en cuanto a esta manera de comunicar en esta nueva era? Sí, fíjate, bueno, realmente la manera de comunicar digital no es nueva para la gente muy, muy mayor, pero yo llevo muchísimos años, o sea, en mi caso más de media vida en el mundo digital y en las páginas web y todas esas historias. Entonces, debemos considerarlo como una herramienta más de comunicación y de ponernos en valor para los demás. Eh, Hace muchos años lo único que existía eran catálogos físicos en papel donde tú te mostrabas con tus historias lo que vendías o lo que hacías, ¿no? Hoy en día, fíjate si hay sitios donde publicitarse, comunicar. En mi caso es imposible abarcarlos todos, o sea, imposible. De hecho, no conoceré, o sea, yo me quedo en el TikTok que tengo cuenta, pero no lo uso, es imposible. Uno no puede ser solamente comunicador digital porque si no, dejo de hacer cosas que tengo que hacer, que es comunicar de forma digital y de forma presente, porque al fin y al cabo también se trata eso, de vender producto, vender servicios y de que mis servicios sean contratados o de ofrecerme, ¿no? Para las formaciones, etcétera. Lo que sí que es verdad es que la comunicación en el aspecto digital, por lo menos yo la entiendo que tiene que ser de forma permanente y no ocasional. No se puede picotear en un momento determinado a través de redes sociales, a través de un Facebook o, bueno, LinkedIn, que soy donde yo soy más activo, Instagram, la red que sea, ¿no? O TikTok o X o lo que sea, de forma ocasional. Si no estás comunicando de forma permanente, pero permanente es permanente, desapareces, pero desapareces en días, o sea, con que estés sin comunicar 3 días, ya no eres nada. Y a todo lo contrario, con que te tires 3 días comunicando, empiezas a ver la cantidad de reacciones que hay o de mensajes privados que te llevan. Eso es muy importante. Yo creo que no se concibe hoy en día la comunicación sin estar en un medio digital, en el que sea. Habrá que potenciar más uno u otro. Y después, evidentemente, diferenciarse, no hacer un copia y pega, no copiar todo lo que hacen los demás, sino ser natural. De hecho, no hay nada más que comprobarlo. Cuando la creatividad en un mensaje, yo lo compruebo en LinkedIn, cuando tú tienes una impronta de creatividad en tu mensaje, en lo que pones, oye, es curioso, el algoritmo de LinkedIn hace que llegue a más gente. Y cuando lo que hago es simplemente rebotar algo que he leído por ahí, pues bueno, pues me premia con una medalla de bronce
que es que hay gente que me sigue siguiendo, pero no acreciento el número de seguidores. Y seguramente en otras redes sociales sucede igual. Por lo tanto, presencia en lo digital, pues por supuesto, porque no es nuevo. Dicen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías serán para mi abuela, pero no para nosotros. Hay que estar presente, ¿no? Y nuevas tecnologías, sí. Ser creativo, sí. Centrarse en algunas, hay que centrarse sobre otras. Y actualizadas cada 2 por 3. Mira, otra de las cosas que cuando te ves algunas páginas web de gente que te recomiendan, oye, mira esta página web y ves que hace 6, 7 meses que no hay nada nuevo y dices, si no tiene nada nuevo que publicar, ¿qué nuevo tiene que aportar? Si tú no tienes activo tu red X, si no tienes activo tu Instagram, la red que quieras, el Facebook, ¿qué tienes que aportar? Que eres una persona que está oculta, ¿no? Luego hay que actualizarlo de forma permanente. Es mi punto de vista también. Ujú. Que es totalmente válido, como todos nuestros puntos de vista, Sevi. O sea, entonces, para que resumamos, para ti es un desafío a la vez que una oportunidad la presencia que demanda las redes, es que estar presente para ser visible, ¿no? Y el renovarse, la creatividad, ¿no? Constantemente. Sí, la creatividad, por supuesto, pero la presencia constante. O sea, eso sí que es cierto. Tú no puedes olvidarte de que tienes que estar publicando cosas de forma continua en la línea de lo que quieres comunicar. Porque si no desapareces. Y la gente que te siga, los 50, los 50.000 o los 500.000, ojalá no siguiesen 500.000, pues lo que demandan de ti es la información que tú estás publicando. Si desapareces 3 días, no eres nadie. Luego hay que ser regular, hay que ser constante. La constancia es muy importante en redes sociales, Muy en todo bien. lo digital. Sí, luego Ah, tenemos por ahí el algoritmo, que es el enemigo constante, ¿no? El que todo el mundo está pendiente y va cambiando, ¿no? En todas las redes sociales y en todos los días casi, ¿no? Ahora mismo está en que está enseñando el contenido a nuevos seguidores, no a los que ya tienes. Entonces Qué tienes bueno. que como enfocar todo el contenido a como a volver a presentarte y decir lo que haces, ¿no? Que a lo mejor a la gente ya la tienes cansada, a los que te siguen, pero como Claro, a ellos no se lo está mostrando, sino ahora está yendo por esa línea, ¿no? claro. De nuevos usuarios que aún no te siguen y tienes que hacer pues todo el trabajo de nuevo. Sí, eso es muy, muy interesante porque es verdad también que cuando estamos comunicando y establecemos nada más que las ideas que tenemos, lo que queremos vender, nuestro producto, pero nos olvidamos que hay gente que se puede conectar desde cero y hay que ponérselo fácil. ¿Qué hago? Pues hago X y Z y a los 3 meses o al mes hago X y Z porque no sabes qué persona nueva se está conectando para verte por primera vez. ¿Qué servicios ofrezco? X y Z. Eso es muy importante, efectivamente. Autopresentarse con cierta frecuencia, porque las redes sociales se dirigen a, no sé, 8.000 personas que somos en el mundo. Bueno, que tengan internet la mitad o la mitad de la mitad. O sea, imaginémonos la gente que nos puede leer, nos puede escuchar, nos puede seguir. Sí, cambian y ujú. también cambiamos nosotros, ¿no? De lo que decías antes, la importancia de mantener actualizada una página web también para la fiabilidad, para que te contraten, ¿no? Porque ¿qué fiabilidad va a tener una persona que ni siquiera es capaz de atender su propio negocio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso he quitado servicios, ¿no? Y he puesto otros. Entonces también tienes que anunciarlo, tienes que reciclarte e ir actualizando toda esa información. Actualizarse, presencia, apertura. Bueno, yo creo que tenemos que hacer otro webinar para hablar solo de la era digital y la comunicación, porque veo que en esta pregunta os habéis ahí, bueno, os queda todavía mucho, pero estáis a gusto y tenéis mucho que aportar. Me encanta, me encanta. No sé yo si mis chicas siguen por ahí, Arancha y Sardi, si hay alguna pregunta, hay algún apunte que queráis hacer. Hola. Hola, no, de momento no, por el chat no hay ninguna pregunta. Así que, Sardi, por tu lado, Bueno, ya si por quieres final lo que yo cerrar. tengo es como un resumen, antes de que nadie concluya, ya de los grandes titulares, de todo lo que hemos visto hoy que ha sido sin desperdicio. ¿Perdón? Que se te ha escuchado bajo, Sardi, ¿no? Ok, Ah,
Bien, ya resumiendo entonces todo lo que hemos visto hoy que ha sido sin desperdicio, ¿de qué han hablado nuestros invitados? ¿De qué nos hemos alimentado? Hemos visto de que no puedes contradecir un gesto, sin embargo, sí puedes mentir con las palabras, es decir, que los gestos comunican más. Además, resaltaban los invitados que debemos conocer nuestras emociones. Cuando vamos a comunicar hay que saber bajo qué emoción estamos comunicando. Y si entendemos las emociones de los demás, sabremos cómo comunicar. Así es. Porque cuando hablamos con el corazón, es mucho más fácil conectar con el corazón de los demás. Por eso también es importante saber gestionar el estrés y los imprevistos que se pueden presentar. También nuestros invitados nos compartieron y me identifico mucho de que nos da miedo mirar hacia adentro y nos distraemos. A veces estamos en silencio